Iglesia, estar puestos en pie. Les voy a pedir que vayamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Isaías. Usted va a ir al libro de Isaías, capítulo 51. Te adoro, Jesús. Te adoro, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por haber convocado a tu iglesia en esta mañana hasta este lugar, Señor. Gracias porque traíste a mis hermanos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Y en Isaías 51 usted va a ir a los versículos del 1 al 3 y preste atención en esta mañana a todo lo hermoso que el Señor tiene que decirle a usted y a mí en esta mañana. Yo lo voy a estar leyendo, usted lo tiene en Reina Valera, quizás lo va a ver distinto, pero acá en la pantalla lo va a encontrar en Palabra de Dios para Todos. Pero lo importante es que usted puede leerlo allá y observar que prácticamente dice lo mismo. La gloriosa palabra en Isaías 51 del 1 al 3. Escúchenme ustedes, los que se esfuerzan por actuar con justicia, que mucho nos tenemos que esforzar, que mucho nos cuesta. Los que buscan al Señor, miren a la roca de la cual fueron cortados, a la cantera de donde los sacaron. Piensen en su antepasado Abraham y en Sara, quien los dio a luz. Cuando lo llamé, él no tenía hijos, pero lo bendije y se multiplicó. El Señor verdaderamente tiene compasión de Sión. Él se compadecerá de sus ruinas. Convertirá en jardín sus tierras secas y el desierto como el jardín del Señor. El pueblo estará muy feliz, o sea que habrá gozo. Está hablando de tierras secas, pero aún así Dios le promete que habrá gozo. Mostrará su alegría, dará gracias y cantará alabanza. 3 cosas que la iglesia debe tener y nunca debe olvidarse de ellas: alegría, gratitud y alabanza. Padre, en esta mañana, así como me diste este mensaje, Señor, para tu iglesia, Señor, yo te pido, Señor, que así como tocaste la fibra más interna, Señor, de mi corazón, Señor, y de mi mente, así como trabajaste conmigo, Señor, en el secreto, Señor amado, que tú también obres y trabajes en mis hermanos, Señor. Espíritu Santo de Dios, tu palabra claramente lo dice, porque Jesús lo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nada tengo que ofrecerle a este pueblo. Solo soy tu boca. Solo soy labios y oídos para ti en esta mañana. Lo que tú me revelaste, Señor, así lo traigo a tu pueblo, Señor. Y que así mismo ellos lo escuchen, Señor, lo lleven a su mente y lo profundicen hasta las entrañas y lo más profundo del corazón. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y acabo de decir una palabra y esto no está en el entrañas. Usted sabe que muchas veces el salmista hablaba y se refería de entrañas. Y entrañas es aquello que es profundo. Usted sabe que cuando usted se siente como que los nervios los tiene provocando, ¿verdad? Algo ahí, estrés o algo así, usted lo siente en las entrañas. A usted le da de todo cuando usted tiene un dolor fuerte en su corazón, aleluya. ¿Y sabe qué es? Que cuando Dios está trabajando en nosotros y asimilamos algo en el corazón, algo que quizás a veces no queremos dejar trabajar a Dios, lo vamos a sentir hasta nuestras entrañas. Y Dios quiere hoy trabajar algo bien importante con el pueblo de Dios. Escuche el tema que el Señor me daba: yo te escogí, yo restituiré. Escúchelo bien nuevamente: yo te escogí, porque Él te escogió, yo restituiré. Y restituir es devolver a alguien o volver a poner algo donde estaba. Es restablecer, restaurar, rehabilitar,
devolver, recuperar. Mire que muchas palabras hay ahí. Reintegrar, devolver algo a su dueño original. Ejemplo de esto, conocemos a un Jacob. Antes de entrar en el contexto de la palabra, tú y yo conocemos a un Jacob que sale huyendo de su hermano Esaú, llega a casa de Labán, trabaja por el dote de la que amaba, de aquella mujer que miró y que amó desde que la vio. Sin embargo, dice su palabra que Labán, su suegro, trató de arruinarlo, trató de hacerle muchas veces la vida imposible. Y Jacob trabajó 20 años en casa de Labán. Así que Jacob simplemente llegó a aquel lugar, se encaminó hasta aquel lugar, porque un día le dijo a Dios: yo estoy buscando una identidad en el Dios de mis padres Abraham e Isaac. Y llegué hasta aquí, hasta casa, Labán era también su tío, pero su suegro. Y llegué hasta aquí buscando esa identidad, porque yo le dije a Dios en el camino: si tú me prosperas en el camino, si tú me bendices en el camino, el Dios de mis padres yo lo voy a hacer mío. Jacob y Dios hicieron un pacto: si tú me bendijeres en el viaje que voy a emprender en este caminar. Y Jacob comenzó a trabajar 20 años en aquel lugar para obtener las bendiciones que él, en aquella promesa entre Dios y él, Dios le dijo: dale, vete. Sí, yo te voy a prosperar, te voy a bendecir. Eso es una promesa, le entregó una promesa. Así que Jacob llega un momento dado en que decide también huir de casa de Labán, porque luego de aquellos 20 años de haber trabajado por todas aquellas bendiciones y aquellas promesas que Dios le había dado, le había prometido, y que ya se habían cumplido y que ya tenía la promesa aquí en la mano, él trató de engañarlo. Labán trataba de engañarlo, trató de destruirlo, trató de quitarle todo lo que le pertenecía. Yo no sé si usted va comprendiendo. Sin embargo, Jacob le dice a Labán: yo trabajé 20 años, trabajé por este dote, trabajé por estos hijos, trabajé por estas ovejas, trabajé por esta bendición, que no fue que la recibí porque sí, sino que el Dios de mis padres Abraham e Isaac, que habían prometido, que me habían entregado una promesa, que me dijo que me iba a suplir y a bendecir, cumplió con su promesa. Y Dios vio mi tristeza y vio el resultado de mi trabajo, y vio que tú me estabas tratando de engañar, y vio que tú estabas tratando de amedrentarme, y vio que tú estabas tratando de quitarme la promesa de mis manos. Y anoche Dios te reprendió, porque Dios le mostró a Jacob que le había entregado un sueño a Labán, y le decía: no se te ocurra hacerle daño a Jacob, porque fui yo el que le entregué esa promesa, fui yo el que lo bendije. No le hables descomedidamente. Así que aquella reprensión que vino a Labán, dice que en medio de aquel voto de Dios con Jacob, también Jacob hace un voto con Labán. ¿Y cuál es el voto que hace con Labán? Comenzaron a poner piedra sobre piedra, y le dijo: estos son tus límites. De aquí para acá tú no vas a pasar, y de aquí para allá yo no voy a pasar, pero de aquí para acá tú no me vas a quitar ninguna de las promesas que ya Dios me entregó. No te vas a llevar lo que ya Dios me dio y puso en mi mano, porque la promesa que Dios me entregó en este camino es mía, porque Él cumplió con lo que Él prometió. Porque Dios es fiel, porque aunque tú y yo seamos infieles, Dios permanece fiel a su promesa. Gracias, Señor. O sea que, en otras palabras, Jacob le dijo: yo no pienso, nananina, perder nada de lo que ya Dios me entregó. Yo no pienso perder lo que ya Dios me dio. La bendición que ya Dios me entregó, yo la voy a pelear de rodillas, y así sea de pie, así sea sentado en una silla, pero yo la voy a pelear, porque Él la prometió y Él lo entregó y cumplió.
No pienso entregarte nada de lo que Dios me ha dado. Y usted y yo tenemos que estar claros para que podamos entender que hay un enemigo de nuestras almas que constantemente amedrenta, que constantemente amenaza y que constantemente usa estrategias. Abraham Lincoln dijo una vez, el expresidente de los Estados Unidos, uno de los más, uno de los más sabios que ha pasado por la historia: no soy un solo hombre, soy una guerra civil en mi mente. Escúchelo bien, lo voy a repetir. No soy un solo hombre, aunque él era uno solo, como dice la escritura que Abraham era uno solo. Abraham Lincoln, aunque soy un solo hombre, tengo una batalla en mi mente, tengo una guerra civil en mi mente, tengo una guerra civil que no la creé yo, que simplemente son estrategias de afuera que están merodeando, que están tratando de dañar lo que ya Dios está trabajando en mí, la promesa que ya está a punto de cumplirse en mi vida y que el enemigo la está tratando de absorber, y lo primero que hace es absorber mi mente. Es importante que nosotros, en medio de nuestros procesos, analicemos algo, iglesia, que reflexionemos en algo. ¿Qué es llevar cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo? ¿Cómo es que tú y yo derribamos argumentos en nuestra mente que atrasan mi propósito en Dios? Y en contexto de esas dos preguntas, es dejarnos llevar por pensamientos y actitudes. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo al pueblo en aquel momento. ¿Qué pensamientos y qué actitudes no están a la par con la voluntad de Dios? ¿Y qué pensamientos y qué actitudes sí están a la par con la voluntad de Dios? Con los valores, con los principios del Evangelio. Es dar un giro hacia todo lo que es puro, lo que es justo, lo que es honesto, lo que es verdadero según las enseñanzas de Jesús. Amén. En su palabra. Y le voy a traer un ejemplo sencillo. Ayer en el retiro que nos gozamos, vinimos y nos gozamos, nos deleitamos en el Señor, iglesia. Oramos por ustedes, por el que no pudo venir, no se preocupe, porque oramos, clamamos de rodillas, porque les amamos, porque queremos ver la promesa cumplida de Dios sobre su vida también. Pero en aquel, aleluya, en este ejemplo que les quise traer, el pastor ayer hablaba que somos ejército. Y yo decía, gracias, Señor. Al final después le dije, pastor, gracias, porque parte del mensaje habla de un ejército. Usted me confirmó parte. Todo el que es enlistado en un ejército, y usted y yo somos enlistados, no lo digo yo, lo dice su palabra. Pablo dice que aquel que milita, pues usted es un enlistado más. Usted está en el ejército, pero de Dios, en el ejército de Cristo. Así que todo aquel que es enlistado en un ejército, primeramente, ¿qué atraviesa? Atraviesa una disciplina de aprendizaje. Usted no llega allí y le sueltan una escopeta, es lo que le dan, o un arma, un rifle, lo que le den. Usted no llega allí para que le suelten un rifle la primera noche, o el primer día, o la primera mañana. Usted llega allí, lo enlistan y entra en una disciplina de aprendizaje. Y esta disciplina, aunque es rigurosa, mire, es bien rigurosa. Yo tengo una hermana que se enlistó en el ejército y los primeros meses, al tercer mes, una muchacha quería quitarse la vida de tan riguroso que era. Y a causa de que la muchacha atentó con su vida, a todos en su batallón los castigaron. ¿Sabe cuál era el castigo? Le tocó 1 hectárea. El que sabe de patios, 1 hectárea de grama, tenían que arrancarla con sus manos. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere una disciplina así? Y la muchacha, ¿verdad? Parece que no soportó, que no aguantó la carga de ese lugar y de aquella disciplina que estaban tratando de poner en ella, de crear en ella, que no era malo. Y todos pagaban por culpa de la muchacha. Sin embargo, a fin de cuentas, los que soportaron pasaron
y a la muchacha la dejaron. El mismo día de que le entregaban para la graduación, le entregaban los uniformes, te entregaban una carta y dentro decía si pasaste o no pasaste tu disciplina de aprendizaje. Todas pasaron, menos ella. Se quedó atrás, porque no soportó la disciplina rigurosa que requiere el ejército. Esta disciplina es necesaria porque aporta el crecimiento como cuerpo. ¿Por qué como cuerpo? Porque cuando usted habla de ejército, usted habla de uno. Usted habla de muchos, usted habla de un componente, usted habla de una unidad. Por eso es que Cristo, Pablo, nos compara con un ejército, con una unidad en el espíritu. Por eso es que habla todas estas cosas de juntos, unánimes. Por eso es que estas palabras se revelan en su palabra, porque usted y yo no somos uno, somos un cuerpo, somos un ejército, somos una corporación completa. Si uno se duele, los demás se duelen con él. Tan pronto usted se enlista, comienza este riguroso entrenamiento. ¿Para qué es este entrenamiento? ¿Qué logran con esto? Pablo mismo decía, el que milita no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También dijo que aquel que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Porque el labrador, para participar de los frutos, primero debe trabajar, primero debe ser entrenado en el campo de batalla. Para usted recibir la cosecha, primero usted tiene que sembrar. Usted no va a ir a recoger frutos si usted nunca sembró. Aleluya. Así que trabajando y entrenando en el campo de batalla, porque el primer campo de batalla que debemos trabajar es ¿dónde? Es nuestra mente. Y aquellas cosas que le abro o le cierro la puerta. El Señor nos hablaba hace unos viernes atrás y nos decía qué cosas le hemos abierto la puerta y que hay que cerrarla. Así que ciertamente enlistarnos en la milicia logra que los puntos más importantes que están vulnerables, tú y yo, cuando nos enlistamos, hay puntos vulnerables, como el ejemplo que les acabo de dar de esa joven. Tenía unos puntos vulnerables que no quería que los trabajaran. No era el ejército el que tenía la culpa, no era la rigurosidad, no era la disciplina, era ella. Ella no quería dejarse trabajar. Así que cuando el soldado se enlista en el ejército, es llevado al campamento de entrenamiento y allí la trompeta sonará en la mañana, pero no va a sonar como le dije ahorita para enseñarte a disparar y a defenderte. La trompeta va a sonar para que tú aprendas la unidad. Tú vas a salir y vas a hacer fila. Tú vas a salir y te vas a poner uno delante del otro, uno al lado del otro, a una distancia específica, porque así mismo es. Usted los ve en el batallón así completo, todos unidos, y los ve a una distancia estrictamente. Te la enseñan a ojo. En lo primero que serás instruido, escúchalo bien, no es en la defensa, no es a defenderte, sino en la obediencia y fidelidad a lo que tú te enlistaste, para crear en cada uno de los militantes un sentido de unidad, un sentido de fidelidad, y con esto remover el concepto de que yo, y crear un sentido de unidad de ejército. Para eso es la disciplina del ejército. Para eso usted y yo nos hemos enlistado. Para crear un sentido, para que el yo se vaya a un lado y que ahora nosotros seamos nosotros. Ahora somos una unidad, ahora estamos juntos, ahora somos una corporación, ahora estamos incorporados juntamente. Primero te hacen hacer filas para mantener el ejército unido, para que tú y yo nos desprendamos del yo, para ahora poder decir nosotros. En mayo de 1940, Gran Bretaña enfrentaba solo al ejército nazi. Gran Bretaña era una nación
El ejército nazi era Alemania con el pensamiento de Hitler. Y este pensamiento es bien parecido al pensamiento de las estrategias que usa el enemigo de nuestras almas. Miren aquel enemigo lo que usó en aquel momento. En medio de aquello, el enemigo se fortaleció. O sea, en medio de un ataque que había en medio de ellos, de Gran Bretaña, un ataque que ya había aterrorizado y ya había invadido otras naciones. Ahora llega a Gran Bretaña, que era lo que le faltaba invadir. Y en Gran Bretaña la estrategia se fortaleció porque estaban débiles, porque se sentían solos, porque estaban sin fuerzas. Y allí el enemigo se fortaleció y les dijo: los invadimos, escuche bien, debilitamos su fuerza y tomamos sus recursos. ¿Acaso eso no es lo que el enemigo de nuestras almas quiere hacer con los nuestros, con nuestra vida, con nuestra casa, con nuestros hijos? Es que el enemigo de nuestra alma siempre buscará el punto más vulnerable. Esa palabra llévesela. Mi punto más vulnerable es necesario trabajarlo. Y ese punto más vulnerable en nuestras vidas Él lo usa para atacar. Y en el caso de Gran Bretaña ya estaban desanimados, estaban cansados, se sentían aplastados, agobiados por aquel enemigo que los estaba asediando, que los estaba constantemente diciendo: yo los voy a invadir, yo les voy a quitar lo que ustedes tienen, yo les voy a quitar las promesas, yo les voy a quitar lo que ya Dios le entregó, no se lo voy a permitir que lo obtengan. Porque a veces estamos, mire, a un hilito de obtener nuestra bendición. Si el enemigo invade los pensamientos, le da acceso a algo bien importante en su vida: las emociones. Nosotros, el espíritu que usted tiene dentro de usted, el Espíritu Santo mora en usted. Pero usted tuvo un soplo de vida. En el libro de Génesis dice que Dios sopló aliento de vida y entregó espíritu. Ese espíritu vuelve a Dios. Pero su alma es la que tiene las emociones, la que porta las emociones. El alma es la que se salva y el alma es la que se condena. No es el espíritu, es el alma. Y estos pensamientos, cuando le damos acceso a las emociones, envuelven al alma. Si el enemigo debilita nuestras rodillas y las paraliza, le dará acceso a que sus manos también se caigan, a que también se debiliten por causa de que, como dice el libro de Hebreos, levanten sus manos caídas y sus rodillas paralizadas, para que lo cojo no se salga del camino, sino que lo cojo sea sanado. Todos tenemos una cojera, todos cogíamos de una pata, como dice, eso es creo que es un refrán. Todos cogíamos de una pata, para que lo cojo no se salga del camino, para que mi parte vulnerable no sea atacada, para que mi vulnerabilidad sea trabajada en Cristo Jesús y en sus mandamientos, sometida a su voluntad. ¿Para qué? Porque tener la capacidad de doblar nuestras rodillas no es lo mismo. Usted puede venir aquí y ayer estuvimos 4 horas de rodillas. Pero si usted no doblegó su corazón, tú y yo podemos doblar nuestras rodillas. Pero si yo no doblego mi área vulnerable, si no doblego mi corazón, aleluya, si yo no doblego mi corazón, poderoso es el Señor, y nos sometemos a Dios, no podemos someternos a Dios si no doblegamos nuestro corazón, aunque doblemos nuestras rodillas, aleluya. Así que poco a poco la estrategia de Hitler había logrado vencer otras naciones. Había logrado vencer a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica, a los Países Bajos, a Francia. Francia estaba a punto de caer, pero se levantó un solo hombre llamado Winston Churchill y dijo: no tengo nada ni para dar ni para ofrecer. Yo no tengo nada para darle a usted ni para ofrecerle a usted, pero hay un Dios de los cielos que sí tiene algo que ofrecerle, aleluya. Y es lo que nos hablaba el pastor el viernes. Le entregó al Espíritu Santo de Dios.
El día en que Winston Churchill doblegó su corazón al decir esas palabras: yo no tengo nada para ofrecer, no tengo nada que dar. Al doblegar su corazón, con las pocas fuerzas que les quedaba, sin esperanza, salieron en su defensa unos pocos portaaviones que quedaban, unos pocos nada más, sencillamente, que aún estaban en función, y atacaron al enemigo que los estaba asediando. Y Winston Churchill dio uno de los mejores discursos de su vida diciendo: nunca tantos te vieron tanto a tan poco. Botijas 1 le pudiese deber mucho a esta iglesia cuando doblegamos nuestro corazón, no tanto nuestras rodillas, que también hay que doblarlas, pero si tú y yo doblegamos nuestro corazón a la voluntad de Dios, esta iglesia estaría llena hasta el fondo. Poderoso es el Señor. Y no porque nos interese estar lleno, sino porque las almas hay que rescatarlas, hay que salir a traerlas hasta aquí, hasta el redil, porque le pertenecen a Dios, porque así lo hemos reclamado. Pero en ocasiones la voz del enemigo nos quiere debilitar. En ocasiones le permitimos a esa voz del enemigo que nos debilite y que nos derrote. ¿Qué pensamiento nos está derrotando, iglesia, en medio de nuestras batallas? ¿Qué pensamiento? Mire, hubo un profeta llamado Zacarías. Cuando usted va al libro de Zacarías 4:10, que le habla de parte del Señor al líder, aquel líder que estaba al frente de la obra, llamado Zorobabel. Era un momento crucial. El pueblo que llegaba del exilio, que veían aquella obra, que tenían que reconstruir, que veían aquellas ruinas, que veían todo aquello y aquel polvo del suelo, y decían: ¿cómo vamos a levantar esta obra? ¿Cómo es que vamos a poder ponerla de pie si esto está en el suelo, si esto está arruinado, si esto es polvo, si esto son ruinas? Pocos recursos. La oposición era grande. Y allí el profeta Zacarías habla de parte de Dios. Abre su boca, porque se deja usar por Dios. Abre su boca y le dice a aquellos líderes en qué estaban fallando y qué era lo que debían de hacer en ese preciso momento. Los que consideraron insignificantes los pequeños inicios de la obra celebrarán cuando vean lo que Dios hará en medio de su pueblo, por medio de su Santo Espíritu. Principios pequeños, pocos, ataques, oposición, pocos recursos o ninguno, un proyecto desalentador, mucho polvo, mucha ruina. Sin embargo, cuando aquel profeta abrió su boca y le dijo: esta obra no se va a levantar por estrategias humanas, ni porque los hombres, aleluya, comiencen a levantar los bloques o a levantar las murallas. Esta obra se va a levantar por medio del Espíritu Santo de Dios, que será el que la levante. Porque no será ni por la fuerza ni por el poder, sino por la obra del Espíritu de Dios. Y le dice aún más: verás la plomada. ¿Y saben lo que significa una plomada? Verás la rectitud, verás la justicia y verás el equilibrio. Una plomada, escuche la definición, de manera objetiva, cuando usted construye un edificio, cada pared construida debe pasar por el proceso de una norma objetiva de peso. Cada pared, esta pared debe pasar por una norma objetiva de peso. Cada pared. Si la pared está mal construida, la plomada es el peso objetivo que le dejará saber al arquitecto y al constructor que algo está mal, que esa pared no está bien construida. Por ende, esa pared hay que
derribarla y volverla a construir. Por ende, hay que construirla con la garantía de que esta nueva pared ofrecerá la rectitud para que el edificio se mantenga de pie, ofrecerá esa rectitud. Así que era un momento crucial para que el pueblo que llegara del exilio, que debían reconstruir y levantar, y que tenían pocos recursos y que la oposición era grande, era un momento de confiar en el Espíritu Santo de Dios y de lo que Dios podía hacer por la obra. Aleluya. Zacarías, como profeta, le está dejando saber a este líder: no se trata de estrategias humanas, se trata de las virtudes que aporta el Espíritu Santo de Dios. El Santo Espíritu de Dios tiene unas virtudes y yo se las voy, mire, yo tengo como 20 y pico aquí, pero hay aún más. Y si usted las quiere anotar, anótelas. Poderoso es el Señor. La obra del Espíritu, el trabajo del Espíritu Santo tiene la capacidad primero de trabajar en nosotros, de reconstruir en rectitud nuestras vidas. Nos liberta, nos enseña, nos habla, nos revela, nos instruye, testifica de Jesús, nos consuela, nos llena, nos llama porque Él te llamó, nos fortalece, ora por nosotros porque intercede con gemidos indecibles, da testimonio a nuestro espíritu de la verdad, nos trae alegría, nos ayuda a obedecer, nos transforma, vive dentro de nosotros, nos libera, nos renueva, produce fruto en nosotros, nos da dones. Sé que son muchos. Y usted, con todas estas virtudes, ¿quién mora dentro de usted? El Espíritu Santo de Dios. Y usted, con todas estas virtudes, ¿todavía se siente en el polvo? Faltan más, no he terminado. Nos convence porque Él trae el arrepentimiento, nos santifica, nos da poder, nos une, nos sella. Él te ha sellado, iglesia. Tú tienes un sello de que le perteneces a Dios. Nos da acceso al Padre. Esta mañana, mientras cantábamos, usted sabe que usted puede llegar al tercer cielo mientras canta en adoración. Usted sabe que usted tiene el privilegio de poder traspasar esta atmósfera que usted ve, que usted puede luchar contra la atmósfera que esté, que sea, Señor, aleluya, sea la que sea la atmósfera que usted esté sintiendo, sea de opresión, sea de tristeza, sea de debilidad. Con su adoración usted traspasa hasta el tercer cielo. Aleluya. Con su adoración usted llega hasta el trono de la gloria de Dios, hasta el trono de la gracia de Dios, y allí podrá ver, como dijo Isaías, las faldas del templo, y podrá ver, como dijo Ezequiel, que veía un río que salía de debajo de su trono. Mire qué más nos da paciencia para esperar, porque Jacob, como le dije al principio, esperó 20 años. ¿Usted se imagina? Y nosotros llevamos un año esperando por la promesa que nos dio el año pasado. Y ya nos desesperamos. Porque pasa, yo me estoy incluyendo, iglesia. Nos capacita, o sea que Él te da la capacidad. Aboga por nosotros porque es nuestro abogado. Entre muchas otras. Le mencioné 20 y algo, pero hay muchas más. Usted sabe todo lo que usted puede hacer por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Está consciente de la obra del Espíritu en su vida? Y que en unidad como ejército que somos, como una corporación, como un cuerpo que somos, usted sabe todo lo que podemos hacer con el poder que nos entrega el Espíritu Santo de Dios. Mira, a nosotros nos pueden apagar el internet, nos pueden apagar la tecnología, yo no sé.
Aleluya. Nos pueden apagar todo lo que apaguen en nuestras vidas. Aleluya. Sin embargo, si a usted le apagan el Espíritu Santo de Dios, es por el desánimo y la incredulidad. Y esto, ahora voy a entrar al texto. Y le voy a pedir a mi hermanito Ángel que lo vuelva a poner. Gracias, Jesús. En contexto, en Isaías 51, del 1 al 3, Dios está trayendo consuelo a su pueblo. ¿Por qué? Esto era lo que ocurría allí en aquel reino del sur, en medio de aquel exilio. Estaban en Babilonia, estaban siendo estropeados, aleluya, por el enemigo. Algo que Dios había permitido, claro, en sus vidas. Poderoso es el Señor. Y Dios le estaba recordando, a pesar de todo lo que estaban atravesando y de todas las dificultades, de toda la opresión que estaban viviendo, yo soy fiel, porque aunque ustedes sean infieles, yo voy a permanecer fiel. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de los profetas del Antiguo Testamento, podemos hacernos una pregunta claramente: ¿qué papel juega el profeta ante Dios? Un profeta es llamado por Dios siervo, atalaya, vidente, varón de Dios, y su labor es recibir el mensaje de Dios y luego transmitirlo al pueblo. Por lo tanto, este profeta es la boca de Dios mismo. Y su palabra lo dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí vemos al profeta trayendo una palabra. Y Dios aconseja al pueblo a que mire la obra que Él está haciendo. Y la obra que había hecho también en los días pasados, cuando ellos eran esclavos. Les está recordando: ustedes eran esclavos, yo los rescaté y volvieron ahora a ser esclavos. Es triste. No sé si usted me está entendiendo. Esta mañana cantábamos: Santo Cordero, Dios de los cielos, yo te quiero adorar. Le estábamos diciendo a Dios: ya tú me libertaste, ya yo no soy esclavo. Pero constantemente, ¿qué hace el enemigo? Nos asedia, nos invade y trata de traer a nuestra mente que todavía tengamos mente de esclavitud. Gracias, Dios. Dios les recordaba las grandes glorias, recordándoles la fidelidad de Dios, incluso en su trato con ellos. Les estaba dando fe en aquel lugar, los estaba guiando a pesar de que estaban nuevamente esclavizados allá en Babilonia. Pero si tan solo escuchamos, si tan solo oímos, ¿cuál es la primera palabra que trae Isaías? Escúchenme ustedes. Escucha, iglesia. Escucha. De hecho, Isaías lo que significa: la salvación es de Jehová. Isaías fue un profeta mesiánico que profetizó a nuestro Cristo, que profetizó al Mesías que vendría a sacarlos de esa esclavitud. Ellos quizás no le vieron en ese tiempo, no vieron a Jesús en ese tiempo, no vieron la promesa, pero les está recordando por qué ustedes deben vivir. Deben vivir por la fe de que yo voy a traer a uno que los va a sacar de esa esclavitud, porque la salvación es de Dios. Y el profeta lo que está es diciéndoles, hablándoles: ustedes se encuentran desalentados. El profeta viene a ellos con palabras de confianza para recordarles de dónde Dios los sacó y bajo qué cuidados ellos han caminado y marchado en medio de sus batallas. Les recuerda que si Él permitió el exilio, fue para procesarlos, no para matarlos. Los procesos no son para matarnos, ninguno de ellos. Así que una vez que el cristiano es devorado por esta estrategia del desánimo, necesita, como ahí, la intervención divina. Ahí llegó Dios.
Qué lindo cuando Dios llega y te dice: escúchenme, escúchenme los que se esfuerzan por actuar con justicia. Qué lindo cuando Dios habla a nuestras vidas y nos dice: préstenme oído, que yo soy su salvación. El pueblo que regresaría de Babilonia, del exilio, tenía que ser alentado para que luego pudiese trabajar en la obra de restauración y de restitución en Dios. La restitución que Dios tenía preparada para aquellos que regresarían del exilio. Y asimismo les recordaba la misma forma en que Dios hizo con Abraham y con Sara, que aunque era uno solo, pero de igual forma haría grandes cosas a través de ellos. Lo que ahorita les hablé de Winston Churchill: nada tenemos que dar tú y yo. Somos un solo hombre, pero unidos y bajo el poder del Espíritu de Dios. Cuando Dios es el que sale y nos defiende, cuando Dios es el que nos levanta, nos restaura y nos restituye de nuestra condición de esclavitud y nos devuelve todo aquello que el enemigo trató de quitarnos. Mire, porque a veces en nuestra mente ya pensamos: el enemigo de nuestras almas me quitó lo que lo tienes en tu mano, está en tu mano, pero la mente te dice otra cosa. La mente que está invadida te dice otra. Es necesario reflexionar en la fidelidad de Dios. Cuando escuchamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con otros, cuando usted escucha testimonios, a usted no se le acelera el corazón. Esos testimonios: yo estaba aquí, yo estaba en el suelo, Dios me levantó, Dios permitió que yo saliera y fuera restaurado y me restituyó todo lo que me había quitado el enemigo, me lo devolvió, porque Él ya yo lo tenía en mi mano y lo dejé perder yo mismo. Y Dios lo que está trayendo es consuelo. Está consolando a su pueblo. Está consolando, el Consolador está consolando, como está consolando en esta mañana, iglesia, como está consolando, está pasando por la silla, está pasando a tu alrededor y está consolando nuestros corazones y nuestra alma afligida en esta mañana. El profeta está llamando la atención. Escúchenme, es la capacidad de una persona para distinguir claramente los sonidos y prestar oído, prestar atención. O sea que usted no solo escucha, también incluye su vista, su visión. ¿Qué cosas Dios aclara en nuestra vista? Porque Dios, por medio de lo que tú y yo escuchamos y oímos su voz, también quita vendas, también da visión. Proverbios dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. O sea que el que escucha adquiere consejo, y el mejor de los consejos, porque escucha la sabiduría de Dios y no la sabiduría humana. Escucha la de Dios. De esa manera, en una ocasión estaba escuchando a un predicador que citaba a otro predicador y decía en ese preciso momento: yo no aprendo más para yo saber más, yo aprendo más para yo ignorar menos. Cuando tú y yo nos sometemos a la voluntad de Dios y queremos aprender y queremos escuchar a Dios y queremos aprender de su palabra y de su sabiduría, aprendemos no como para aprender más letras, aprendemos para ignorar menos y caer menos en errores y caer menos, aleluya, cada día menos. Santo es el Señor. Y de esa manera fortalecer mi fe, porque cuando yo escucho, yo fortalezco mi fe. Dios le está hablando por medio del profeta Isaías y le dice: escúchenme. Y esas palabras que el profeta le está hablando aumentan la fe del pueblo en aquel lugar que se sentían desalentados. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? Recuerden que necesitamos derribar todo argumento que sea contrario a la sabiduría que Dios nos quiere dar en todo momento. Cuando usted se sienta con su padre
Si lo tiene el padre terrenal, usted va y le pide consejo y su padre lo escucha y usted lo escucha también. Usted espera a que él le responda. Usted no se va sin que él le responda. Los que se esfuerzan por seguir la justicia. Esforzarse es parte de ser valiente. Es confiar en Dios como nuestra verdadera fuente de fortaleza. Hemos oído esfuérzate y sé valiente. O sea que a Josué le tocaba una parte, esforzarse y ser valiente, que la otra la hace el Señor. Tú esfuérzate y sé valiente, porque yo, como estuve con Moisés, estaré contigo. La presencia mía va a estar contigo, así mismo como la prometí a Moisés, irá contigo. Dios no mintió. Acompañó a Josué, pero Josué se esforzó y fue valiente. ¿Y qué debemos reflexionar con todo esto? Miren a la roca de donde fueron cortados y a la cantera de donde fueron sacados. Dios le está hablando de identidad. Dios les recuerda la identidad. Cuando escuchamos esto, nos puede llevar a pensar con frecuencia que nosotros olvidamos. Que mucho olvidamos. Mire, yo en un momento dado, yo recuerdo haber tenido un sueño. Y recuerdo que en aquel sueño yo veía unos rostros. Y aquellos rostros que yo estaba observando, no tenía, veía el cuerpo pero no veía rostro. No tenía identidad del rostro. Y mientras yo veía, yo sabía que la persona la conocía, que era cristiano, mas sin embargo su rostro estaba en blanco. Y yo recuerdo haber llorado tanto porque no entendía, y le pedí al Señor que me fortaleciera y que me diera la respuesta a aquello. Su respuesta fue: es que hay muchos que no tienen identidad, han perdido su identidad. Y esto fue en mis comienzos. Y es que hay procesos, aleluya. Hay procesos que a veces nosotros no entendemos. Sin embargo, estos procesos son los que nos impulsan a comprender lo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Y Dios, así como le dio a Jacob aquella identidad, Jacob estaba buscando identidad en aquel momento. Él se refugiaba en aquello que él había visto, que Dios había bendecido a sus padres, Isaac y Abraham. Y él decía: si tú me acompañares y me bendijeres, entonces tú serás mi Dios. ¿Qué ha pasado con nuestra identidad? ¿Qué ha pasado con nuestra identidad? Nosotros en Cristo, y cuando estamos buscando esa identidad, podemos comprender por completo que Él puede guiarnos, que en Él tú y yo estamos completos, porque Él puede sacarme de toda situación difícil que yo no esté comprendiendo. Porque en momentos y en ocasiones habrá quizás alguien dispuesto a ir a las mazmorras contigo, así como Pablo, Silas le acompañó en aquel lugar, en aquellas mazmorras, en aquel calabozo más profundo, y allí juntos adoraron a Dios. Sin embargo, a veces tú no vas a tener quien te acompañe ni al calabozo más profundo, ni quien te levante del polvo, hasta que tú no dobles tus rodillas, doblegues tu corazón y encuentres tu identidad en Cristo. Identidad en Cristo. Eso es lo que te hará sentir Cristo en medio de tus vientos contrarios. En medio de nuestros vientos contrarios nos encontramos con esa gloriosa identidad que a veces hemos perdido. Aquel pueblo en su momento histórico necesitaba volver a su identidad en medio de un ataque invasor del enemigo. Estaban tan acomodados, escuche bien, estaban en un ataque,
estaban acomodados en aquello de esclavitud, de ser esclavos, y estaban tan y tan acostumbrados, que dice su palabra, que ellos se inclinaron ante el enemigo. El mismo Isaías, la boca de Dios en aquel momento, aquel profeta le decía: a ustedes el enemigo le dijo, inclínate que vamos a pasar por encima de ti, y ustedes pusieron sus cuerpos y el enemigo pasó por encima de ellos. Habían perdido como pueblo su identidad. ¿Cómo podemos estar claros, iglesia, en nuestra identidad? Tenemos que entregar nuestra parte vulnerable, la parte que el enemigo asedia, la parte que el enemigo ataca, la parte donde el enemigo quiere destronar todo lo que ya Dios ha hecho en nuestras vidas. El pueblo de Dios debía recuperar su identidad para poder ser restituidos los muchos años con los cuales habían dejado a Dios como la fuente principal. Y allí estaban bajo el ataque del enemigo, estaban oprimidos en un sentido de desconsuelo, no hallaban consuelo en sus vidas. Y allí es donde Dios actúa y les recuerda su fidelidad, su amor, sus promesas, que nada de eso había cambiado. Iglesia, nada de eso ha cambiado. Dios no cambia, Dios no miente, Dios no dice hoy sí y mañana no. El mismo salmista, en el Salmo 32, que mi amado no sabía que ya yo lo tenía también, aleluya, y precisamente él trajo este salmo en esta mañana, así que Dios es bueno. Dice en el 8, tú me dijiste, y lo estoy leyendo en la palabra de Dios para todos, tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Y a veces le decimos: Señor, ¿dónde están mis promesas? ¿Dónde está esa promesa de que voy a predicar, de que me vas a usar para tu gloria? Cuando nuestra mente de esclavitud la trabajemos, es necesario. Porque Dios quiere restituir aquello que se comió la oruga, lo que se comió el revoltón, lo que se comió el saltón y lo que se comió la langosta. Dios lo quiere restituir en tu vida. Para que alabes a Dios. Ponme el último versículo, Ángel, de los 3. Para que abras tus labios y adores a Dios. Para que hablas tus labios y puedas glorificar a Dios con alabanza, aleluya, con alegría, con deseos de gracias, aleluya, con cánticos de adoración. Al pueblo Isaías también le decía: despiértate, vístete de poder. Viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso. Y ustedes claramente han escuchado que hubo una batalla entre uno que era un incircunciso, que le gritaba al pueblo de Israel barbaridades. Y el pueblo de Israel estaba nuevamente en esclavitud allí, amedrentados, porque el enemigo que los estaba atacando los amedrentaba, los estaba invadiendo sus mentes, atacándolos. Hasta que salió un paladín, y le dijo: ¿y este incircunciso? ¿Qué hace este incircunciso atacando al pueblo de Dios, atacando la obra de Dios? Un solo jovencito, sin experiencia de guerra, solamente una experiencia en el secreto. Cuando los leones venían a atacar las ovejas, allí yo estaba. Cuando venían los lobos, allí yo estaba. Ninguna se perdió de mi mano.
Ninguna. Ningún incircunciso. Iglesia, no le permitas al enemigo que invada tu mente, aleluya, que traiga proyectiles a tu mente, porque tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo del Altísimo, y tú tienes quien te defienda, porque el enemigo no tiene parte ni suerte con la iglesia de Dios, ni con tu casa, ni con los tuyos, ni con lo que Dios te entregó, ni con el Espíritu Santo que mora dentro de ti, aleluya, porque solo tú y solo tú eres el único que puede contristarlo. Tú lo contristas, tú lo entristeces, porque Él se entristece, porque Él es la tercera persona de la Trinidad, pero está ahí. Necesitamos identidad. Volvamos a la identidad. Dios va a restituir. Dios va a restituir todos los años, aleluya. Y a veces pensamos que vendrá con grandes milagros, grandes manifestaciones, grandes maravillas, aleluya. Y Dios lo que le está diciendo al pueblo: sacúdete del polvo, levántate, levántate, que yo voy a restituir, porque yo te escogí a ti, yo te he escogido. Y como decía la alabanza ahorita, yo pagué un precio de sangre. Cristo pagó un precio de sangre por ti. Él pagó el precio de tu esclavitud. Él te compró en el mercado. Él te compró cuando estabas perdido. Él te compró cuando estabas fuera. Necesitamos invitar al Espíritu Santo. Necesitamos invitar, iglesia, al Espíritu Santo de Dios. Porque si no, lo que quedará detrás de esto y hacia allá y hacia acá será solamente un telón. Se abre el telón, se cierra el telón. Empezó la obra, se cerró la obra. Y esto no es con la mano del hombre, porque la mano del hombre todo lo daña. Esto es bajo la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, luego que comprendamos nuestra mente de esclavitud, dice su palabra: consolará Jehová a Sión. Y yo sé que esta palabra tiene una connotación en el futuro sobre un trato que Dios tiene sobre el pueblo, específicamente sobre el pueblo de Israel, pero en esta mañana también te está hablando a ti, iglesia. Consolará Jehová a Sión. Y Sión es una connotación espiritual. Es un lugar donde tú vas y te refugias. Es el lugar, aleluya, donde tú te fortaleces. Es cuando una fortaleza es atacada, se convierte, pero cuando una fortaleza, debo decir, es atacada y se convierte en ruinas, en polvo, en escombros, en desiertos y en soledad, entonces nos sentimos con el sentido de esclavitud y sin identidad. Tienes una identidad en Cristo. Tienes una identidad en el Espíritu que te selló. Tienes una identidad, tienes el poder. Por lo tanto, tu lugar para fortalecerte está en ese lugar secreto, donde no solamente inclinas tus rodillas, sino que también inclinas tu corazón. Restituiré, traeré consuelo en medio de sus batallas, dice el Señor. Y para culminar, el día que el Señor nos habló y habló a esta iglesia y habló acerca del dolor, que este año sería un año de dolor. ¿Usted sabe por qué Dios habló acerca de esto? Yo no sé si usted se entristeció por eso, pues yo no me entristecí. Yo dije, este año hay fruto.
Este año hay fruto. Si es año de dolor, es porque es un año que hay fruto. Porque en los areópagos y en los coliseos romanos soltaban a 20, soltaban a 30 cristianos, aquellos que le llamaban los del camino. Allí los dejaban, y aquellas fieras que soltaban, que los devoraban, miren, los devoraban. Y aquella gente no dejaba de adorar a Dios, no dejaba de glorificar a Dios, a pesar de que tenían las fieras consumiendo sus cuerpos. Mientras miles de espectadores observaban. ¿Sabe cuántos se convertían cada día que hacían esto? Más de 200. Había quien miraba al que devoraban. Había quien se preguntaba, aún en medio de aquellos miles de espectadores, cómo estos hombres, en medio de la persecución, a pesar de que las fieras los están devorando, aunque le están arrancando sus miembros, porque el león no se come primero la cabeza, aleluya, comienza por las piernas, por los brazos, y aún así ellos no dejaban de adorar a Dios. Aquellas 200 vidas o más que observaban morir firmes en la fe a aquellos que tenían identidad. 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 Fortalecidos, fieles a Dios, por causa del Evangelio, por causa de la persecución y del dolor de muchos discípulos fieles a Dios. Así que los tiempos de crisis revelan el cumplimiento de las promesas. La llenura del Espíritu Santo fue en un tiempo de crisis, iglesia. Un tiempo donde los discípulos estaban unos corriendo para un lado, otros para otro, porque estaban asustados, estaban amedrentados. Le había sido quitado el maestro, le había sido quitado su mentor, su maestro, su protector, con quien ellos se sentían seguros. Y fue en ese momento, uno de los momentos que marcó la historia, porque Pentecostés marcó la historia de la iglesia. ¿Estás dispuesto a ser parte de ese Pentecostés que tenía identidad en Cristo? Que sabía que Dios les iba a restituir, que Dios no les iba a dejar en vergüenza, porque Dios no te deja en vergüenza. Dios no te va a dejar en vergüenza, iglesia. Él solamente está esperando que tú abras tus labios y comiences a adorar a Dios, y comiences a darle gracias, y comiences a darle la gloria a Él, porque Él hará en tu vida lo que tú y yo no podemos hacer, lo que nosotros como líderes no podemos hacer. Así que este año es un año de restitución. Comenzamos el año con un año de restitución. No le vamos a permitir al enemigo. Nuestra familia va a llegar. La familia del hermano Javier va a llegar completa. Las personas que amamos, que tenemos en nuestras rodillas, van a llegar a la casa de Dios por el testimonio de muchos perseguidos, por la fe, aleluya, de los que doblamos rodillas, pero que también doblegamos nuestro corazón en este altar, en este lugar. Por los que no nos vamos a dejar amedrentar por el incircunciso, por el enemigo de nuestras almas. Iglesia, no te dejes amedrentar por aquella invasión que quiere hacer el enemigo en tu mente, porque son estrategias que ya Él usó, las usó allí, aún en la cruz del Calvario. Las usó en Edén. Estrategias que ya tú y yo conocemos. Este año Dios va a restituir. Pero tú y yo tenemos que mantener nuestra identidad y fortalecer nuestra fe como el ejército de Dios que somos. Porque somos un ejército. Así que estemos puestos en pie. Gracias, Dios.
Si alguno desea la oración en esta mañana, adoramos tu nombre. Gracias, Jesús. Te adoramos, Dios. Gracias, Señor.